Bueno, nos encontramos otra vez hablando del tema de las plantas y la telepatía. Voy a seguir leyendo partes del libro, sería como una tercera parte del libro del poder psíquico de las plantas, pero quiero focalizarme en Luther Burbank porque aparte de lo que dice el libro, hay un par de detalles más que nos va a llevar a reflexionar mucho sobre la manipulación de las plantas para beneficio del consumo del ser humano. En realidad lo que quería era perfeccionar especies, pero lo loco de Luther Burbank es que era una persona muy especial y él se consideraba que podía lograr hablar con las plantas solamente de manera telepática, pero esto no lo decía abiertamente. Cuando la gente suponía que él hacía esto, él decía que hablaban las plantas y todo eso era ridículo porque no tenían cerebro. Lo que nos estaba queriendo decir Luther es que él lograba comunicarse de corazón a corazón. Bueno, como les decía antes, este video sería como la tercera parte de estos dos videos de que estoy hablando del libro. Fíjense que yo ya en la segunda parte pongo la foto de Luther Burbank porque me resultó muy interesante cuando entré en esta zona y ahora le quiero dedicar especialmente un video a él, leyendo parte del libro pero agregando información adicional. Por eso este video sería una tercera parte o una segunda parte bis. El libro lo vamos a seguir leyendo porque ustedes me dejaron en comentarios que les venía gustando la temática y la verdad que el libro da para terminarlo y no dejarlo a mitad de camino. Como prometí en los anteriores videos, voy a leer sus comentarios cuando estén buenísimos respecto a la temática del video en cuestión. El anterior video se llamó La planta y sus emociones y acá cuenta Fermi. Me pasó con el pie de injerto, o pie de injerto, no sabes si lo dice, de un limonero. El limonero en sí se secó, el pie siguió vivo. Como en casa amamos las plantas, no lo quisimos arrancar. Claro, que habla del pie, de lo que sale entre la raíz y lo que empieza a brotar, que ya está durito. Lo dejamos ahí en la tierra y simplemente no crecía. Un día le dije a mi pareja, a ese pie de injerto el fin de semana lo voy a arrancar de raíz porque no crece. Está todo feo y no nos va a dar más que espinas. A lo largo de la semana empezó a alargar hojas, estirar las ramas, en fin, se puso divino. Esto fue en el verano pasado del 2023. Ahí está todavía en el fondo del patio. Yo le decía a mi pareja, este no se escuchó y evidentemente no quiere que lo saquemos. Pensé que estaba loca, pero viendo tu video puedo asegurar que escuchó y reaccionó. A los que no vieron el video anterior de las imágenes que mostré, por favor véanlo porque acá hay una explicación de en qué momento nos oyen las plantas. No nos oyen a veces solamente con palabras. Nosotros podemos expresar palabras, pero las plantas están oyendo nuestras intenciones. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos pasa genuinamente por la cabeza antes de decir una palabra. ¿Suena medio loco? Miren el video anterior. Sigamos con otros comentarios más. Beatriz nos pone el amor como fuente sagrada de conexión divina, genuina es la interacción con todos los reinos de la creación. Adhiero. Amor, dedicación, entrega mutua, intercambio generoso de energía sin abusar de la naturaleza divina de las plantas. Da consistencia a de la relación recíproca y de los avances posibles. Esto que pone Beatriz en el video anterior es jugosísimo para lo que vamos a hablar en el video de hoy, sin abusar de la naturaleza divina de las plantas. ¿Cuándo la planta se siente abusada? En el caso de Luther Burbank nos va a abrir mucho la cabeza si Luther era un abusador o era un real amigo de las plantas. Y Isabel nos deja, hola, yo como una taurina amo la tierra y las plantas forman parte de mi esencia. Les hablo permanentemente, las saludo, las reprendo si veo que están vagas y se ríe. Mi relación con una lavanda es muy especial y un geranio que me regaló mi madre estaba grande pero sin flor. Y otro que tengo mostraba sus flores orgullosos, así que al vaguito le dije, ¿qué pasa con vos? ¿Qué pasa contigo? Tu hermano está que explota de flores y vos ni un pimpollo. A los 2 días, el geranio explotó de pimpollos y está. Bueno, por favor, si ustedes tuvieron alguna anécdota súper interesante sobre una comunicación especial con las plantas, ¿por qué digo comunicación así? Porque, repito, quizás no es verbal, quizás lo pensaste, quizás estabas solo en tu casa, miraste la maceta y le dijiste, te tengo que sacar, mañana te saco, porque la verdad me ocupas espacio en la maceta y sucede algo. Y acá estamos con nuestro querido amigo Luther Burbank.
Persona que nació en Estados Unidos, en una familia trabajadora, nada de lujos, muchos, muchos, muchos. Pero Luder tenía una historia familiar bastante particular. Su madre era vidente, no lo practicaba de manera lucrativa, pero aseguran sus familiares y sus vecinos de que la madre tenía la posibilidad de ver cosas que sucedan a futuro. Y cuando era niño dicen que a Luder le gustaba mucho jugar entre las plantas y que se alejaba bastante de su casa para jugar entre las plantas. Luder tenía una afición de que llevaba plantas a su casa para trasplantarlas porque quería ver el desarrollo de su crecimiento y que el padre le decía, ponete a hacer otras cosas que las plantas, la naturaleza crece sola. O sea, como que no era muy apadrinado con esta relación que tenía con las plantas. Luder en sus largas horas de observación también pudo entender la polinización de manera casi empírica, poder entender lo que sucedía con solamente observar todos los días las mismas flores, iba a diferentes campos y observaba diferentes crecimientos. ¿Qué cosas le pasaban a Urban por la cabeza? Por ejemplo, él decía, qué bueno sería que las ciruelas no tengan carozo. Qué bueno sería que la papa sea más grande y más provechosa. Qué bueno sería que este damasco no crezca tan amargo y tan agrio y sea más dulce. Y todas estas cosas que a él se le ocurrían, empezaba a experimentar, pero Burban hizo cosas que la ciencia no puede ni siquiera explicarlas. Dicen que un montón de botánicos extremadamente famosos para la época iban a ver cómo trabajaba Burbank y no entendía cómo podía lograr determinados híbridos o cómo podía lograr determinadas fusiones de plantas que eran imposibles de fusionar. Burbank lo lograba, pero Burbank se pasaba entre 8 y 10 horas al día observando sus plantas. Tenía cosechas de más de 10.000 plantas y no le importaba matar 9.000 para quedarse con las 1.000 mejores desarrolladas. Esto es lo que empieza a ser la parte oscura de Urban, que muchos empiezan a decir que era un asesino de plantas que él mismo cultivaba para su observación. Algo muy particular que cuentan de Burbank es que él iba caminando entre las cosechas y podía distinguir una planta que no iba a dar los resultados que él esperaba desde el momento que era un brote. Sus asistentes, sus discípulos nunca pudieron lograr el nivel de precisión que tenía Burbank. Y acá se abre el primer paréntesis maravilloso que es parte del libro, que es Burbank. ¿Podía ver el aura de las plantas? Burbank, ¿podía lograr que las plantas le cuenten si estaba saliendo todo bien o estaba saliendo todo mal? Que más obsesionó a Burbank mucho tiempo, aunque después fue como un fracaso a nivel de producción, ¿no? Porque él ya, ahora lo vamos a ver más adelante, él ya estaba metido mucho en el mundo comercial agro porque sus descubrimientos hacía que los agricultores tengan más volumen de producción con un producto mucho más provechoso. Imagínense en que la gente iba a preferir frutas sin semillas, que la gente podía preferir una papa grande. Eso lo vemos a Luder. Esto data de 1890, ya se lo ve un hombre maduro. Y él acá está con su gran experimento que fue el de los cactus. La idea de él era que estos cactus que podían sobrevivir a zonas muy áridas puedan alimentar a las vacas que no podían alimentarse de pastizales. ¿Por qué fracasa este experimento de Burbank? Porque los cactus necesitaban mucha agua para crecer y era algo bastante difícil en una zona desértica. Asimismo, él logró además, dentro de la manipulación constante que tenían con los cactus, eh, como se lastimaba y frecuentemente le pasaba de que se clavaba las espinas y todo, él empieza a lograr que tengan mucho menos nivel de espinas y hasta logró reducir las espinillas, que son las más finitas, esas que tiene el cactus que parecen pelitos, pero que después que se te pegan en el dedo te cuesta un montón sacarlos. Bueno, Burbank había logrado que los cactus tengan muchas menos espinas y sean mucho más manipulables. Ahí vemos cómo a él le gustaba manipular las plantas. Pero cuando le preguntaban cómo lograba esto, él una vez contó en una entrevista que le dijo a los cactus, vamos, no se defiendan de mí, no tienen que defenderse conmigo. Saquen un poco esas espinas, esas púas que conmigo no las necesitan porque yo no los voy a agredir. Él dice que de esta manera logró que los cactus no tengan espinas.
Ahora, cuando a Burbank le preguntaban si él hablaba con las plantas, él decía que eso era una estupidez, que las plantas no tenían cerebros. Entonces, ¿cómo Burbank se relacionaba con las plantas? ¿Cómo podía lograr que las plantas vayan modificándose a medida que se iban cultivando y largando nuevas semillas, perfeccionando lo que él pretendía? Muchos dicen que esto lo lograba mediante la telepatía. Telepatía que él ya había comprobado varias veces con su hermana, que podía enviarle información telepática a su hermana que estaba en otro lado y que ella le interpretaba. Y hay pruebas de gente que dice que afirmativamente ellos se comunicaban telepáticamente. Este don que tenía Burbank lo pudo trasladar al mundo de las plantas, a lo que lleva a pensar que cualquiera que puede entrenar un determinado don, no quiero decirle ni sobrenatural ni paranormal, sino otro tipo de sensibilidad, entra en tantos planos que entra en el plano de las plantas y de los minerales y de los animales. No, una de las cosas que Burbank decía de su habilidad de comunicarse con las plantas era que él lo comparaba con una radio, con las transmisiones que hacía una radio. Intuía que los hombres habían estado emitiendo y recibiendo mensajes continuamente desde el pensamiento del humano. Esto creía Burbank. Creía que la única diferencia entre la mayoría de las personas y los que tenían poderes psíquicos era que estos tenían la facultad de dirigir el pensamiento de una manera coherente. Me encanta que entre la palabra coherencia dentro de ese párrafo. O sea, cuanto más coherente sos, más conexión tenés con lo divino. Él creía que la mayoría de las personas podían transmitir sus pensamientos, pero solo eran capaces de hacerlo de manera esporádica. En suma, Burbank consideraba que los pensamientos eran cosas, cosas, a pesar de ser invisibles. Creía que consistían en descargas singulares de energía. Estamos hablando de una persona de finales del 1800. Ey, hay cosas de esto que a uno le puede resultar ya, es obvio que con la energía transmitimos y todo, si yo manifiesto. Bueno, estamos hablando de lo mismo, pero lo está diciendo una persona donde, en un ambiente donde no era tan común. En 1920, porque Burbank era de Estados Unidos, en 1920, por ejemplo, el gran magnate indio este que llevó el yoga a América, que no me acuerdo ahora el nombre, pero les voy a poner una fotito cuando edite. Esta persona llegó en 1920 a Nueva York con las ideas de la metafísica y todo. O sea que había cosas que estaban muy verdes todavía para mucha gente. Comentando su afinidad con las plantas, manifestó que en otro tiempo su facultad telepática habría sido considerada como un fraude, locura o como un poder sobrenatural. Pero él sentía que no había nada sobrenatural respecto a que él, su hermana y su difunta madre tenían comunicación telepática. Quizás Burbank no pensaba que su poder era misterioso o sobrenatural, pero las personas que lo rodeaban sí lo creían, porque tenía una extraordinaria capacidad para crear nuevas variedades de plantas según los métodos aparentemente más desorganizados y heterodoxos. Odiaban que Burbank no sea metódico. Los académicos que querían saber cómo llegaba él a determinadas cosas detestaban que Burbank no tenga un método. Y esto es lo que hace pensar que Burbank se basaba no en una cuestión científica, sino que realmente su conexión pasaba por otro lado. Burbank habla de que él tenía dos secretos. El primer secreto era su arte de cultivar las plantas. Siempre él imaginaba cómo le gustaría que fuesen, forjando una vivida imagen mental de lo que quería. Él se figuraba de cómo quería que sea esa planta adulta en el momento que la cultivaba. Creaba plantas que correspondieran a sus sueños y proyectaba su pensamiento en la planta. Uno de los secretos de Burbank. Esta característica pudo haber empezado en Burbank a la temprana edad de los 10 años. En cualquier caso, a medida que fue creciendo su interés por las plantas, se convirtió en una obsesión. No solo soñaba con qué iba a hacer, sino que también dedicaba a observar atentamente el desarrollo y reproducción de las plantas, de las que había a su alrededor como si fuesen sus más íntimos amigos. Fascinado por las diferencias que había entre ellas, Burban creía firmemente que las plantas tenían personalidades, características especiales, por lo que las podía distinguir a una planta entre otras, aunque sean las plantas idénticas. Es alucinante lo que plantea Burbank. O sea, él, aunque tenía dos potus uno al lado del otro, él sabía
cuál proyectaba más la imagen de sus sueños, de cómo podía ser. Bueno, dije Potus que justamente es irrelevante porque Burbank se dedicó mucho a los frutos y a plantas que tengan después un desarrollo para el desarrollo humano, animal o agrícola. El segundo secreto era que amaba las plantas y las consideraba sus seres más queridos amigos. Si su trato con ellas encerraba algún secreto, Burbank hubiese dicho con seguridad que era el amor. Sentía que este poder era mayor a cualquier otro y que realmente era como un alimento que podía hacer que las plantas crecieran más deprisa. ¿Se acuerdan en el primer video que hablamos de los religiosos que rezaron y se comprobó que el centeno creció un 800% más en base a los rezos dirigidos hacia el centeno? Recuerden, vayan a ver el primer video donde hablo el proceso lógico que tuvo esto. Con amor era posible conseguir que produjeran flores y frutos más grandes. ¿Ustedes se imaginan a alguien de una corporación diciendo, ahora vamos a darle amor a estas plantas para que nuestro cultivo crezca? Por eso yo digo que hay que diferenciar lo que después sucedió con el legado de Luther Burbank a lo que Luther Burbank era. Una relación de confianza entre él y las plantas y les rogaba colaboración diciéndole lo mucho que las amaba y respetaba. Este, según Burbank, era el auténtico éxito de sus resultados. Por supuesto, Burbank combinaba este amor con el trabajo durísimo. Aunque nunca se refirió a su vida de cultivador como un trabajo, a los 70 años todavía pasaba en el campo al menos 10 horas diarias. Yo eso lo digo mucho. Es muy lindo manifestar todo el día a la mañana que querés ser millonario, pero manifestalo haciendo, haciendo, haciendo y creyendo en vos. Acá vamos al el gran salto de Burbank. ¿Por qué se hace conocido un fanático de las plantas? Fue una persona que se terminó usando su apellido como si fuese una especie de verbo. To Burbank significa perfeccionar generalmente mediante el cultivo selectivo. Esto era la base de Burbank dentro de la manipulación genética de las plantas. El cultivo selectivo, concepto muy de Charles Darwin. Digo, esta famosa papa que termina desarrollando Burbank después de haber desarrollado 2 millones de papas, es la papa que hoy en día prefiere McDonald's. Es la especie de papa que McDonald's prefiere. Cáscara fina, muy pulposa y grande, y que era una papa grande. Las papas antes eran chiquitas, se ve. Y Burbank fue mediante el cultivo selectivo logrando una gran papa. ¿Qué pasa cuando descubre esta gran papa? Los comerciantes, las grandes cadenas, y no estamos hablando ya desde McDonald's, porque McDonald's surgió 50 años después de esto, pero la gente que vendía vegetales y todo, empieza a ver que los cultivos que Burban proponía, porque él iba vendiendo sus ideas, eran muy efectivos y generaban mucho margen de ganancia. Entonces Burbank vendió la patente de su papa, perdón, la patente de su papa a $150. Y eso fue suficiente, más un poquito más que tenía, para irse a comprar un campo a California, a comprarse un campo en California que hoy en día es un museo que uno puede ir a ver la casa de Burbank. En esta casa él cultivó millones de cosas que fueron innovadoras y hay fotos, hay videos muy interesantes donde él está recorriendo junto con otros botánicos y mostrándoles gran parte de su saber, de su legado. La dedicación por las plantas le proporcionó su primera oportunidad, siendo un joven agricultor. Cuando inspeccionaba el campo de patatas en busca de cucarachas, examinaba cuidadosamente cada planta para asegurarse de que ningún parásito la dañara. Imagínense en un pibe de 20 años recorriendo todo el campo de patatas, mirando cada una de las plantas para ver si había algún insecto. Ojo, estas cosas son muy importantes porque hablan de la personalidad de Burbank. Este raro don lo llevó a realizar su primer gran descubrimiento. En una de las plantas encontró una pequeña bola verde. Burbank sabía exactamente lo que era, lo que podía significar para él. En el siglo pasado, las papas se obtenían a partir de esquejes. En la piel del tubérculo crecen ojos que son brotes no desarrollados. Si se los cortan pequeñas rodajas, asegurándose de que cada trozo tiene un ojo, y se plantan esos trozos,
cada uno se convertirá en una planta adulta. Lo que Burbank encontró fue una bolita de semillas, un hallazgo muy precioso e infrecuente. A decir verdad, nunca volvió a encontrar otra, y durante el resto de su vida ofreció una suma importante a quien pudiera ofrecerle una. Y no pude enterarme de nadie que hubiese sabido qué hacer con una de ellas. Yo hice algo, planté las semillas, tenía patatas de esas dos plantas cuidadosamente cultivadas y trasplantadas, celosamente guardadas y concienzudamente plantadas hasta que conseguí la patata Burbank, y fue con esta con la que empecé mi carrera de cultivador. Algo de esta vez que se volvió loco y perdió días, decían que Burbank le ponía una bolsita o que se rasgaba unos hilos de su camisa y lo ataba en la planta que él veía que era una potencial planta para hacer un cultivo selectivo. Que esta es una de las particularidades que mucha gente decía, ¿cómo logra ver él una particularidad de una planta que para mí es igual a todas las que la rodean? Por eso el planteo de si veía las auras. Pero eso lo vamos a ver ahora. Porque durante los 50 años siguientes la Burbank significaba millones de dólares para los agricultores que la vendían y las exportaban en enormes cantidades a países como Irlanda, en los que el hambre hacía estragos porque las otras patatas menos resistentes se morían. Bueno, el Burbank, una vez que se va a este campo que compra, igual pasa un momento muy tremendo de pobreza absoluta y de lucha para sobrevivir. De florista para juntar siempre unos pesos mientras hacía sus desarrollos. Bueno, acá las partes que empiezan a ser como cuestionables del método Burbank, no por mí, sino cuestionables cuando uno busca información sobre él. Burbank decía que, bueno, el método selectivo consistía en las que eran las elegidas avanzaban en su desarrollo y las otras las mataba. Sobre el papel su método parece sencillo, pero en la práctica resultaba extremadamente difícil. Cultivaba 10.000 o más plantas de una misma variedad, de las cuales seleccionaba un máximo de 50 y un mínimo de uno. Luego, a partir de la planta o plantas seleccionadas, cultivaba otros 10.000, continuando un proceso selectivo hasta que lograba la planta que quería. En el camino quedaba mucho descarte vegetal. Por ejemplo, cosas de Burbank que cambiaron la historia. Los castaños necesitaban 25 años para dar fruto. Cuando él terminó sus experiencias, logró que den castaños a los 18 meses. Creó una mora blanca, tan clara que se le veían las semillas en su interior. Una ciruela tan jugosa y grande que aún se considera las mejores del mundo. Una hermosa margarita de puro color blanco y cactus sin espinas. Y el lirio del fragante aroma. Y acá les quiero contar que cuenta la historia sobre el lirio. Un día, al caer la tarde, cuando estaba terminando su trabajo, detectó un olor perfumado de un lirio. En aquel momento había un acre lleno de lirios en flor, pero Burbank se puso de rodillas y fue recorriendo todo el terreno. Examinaba las flores una a una. Ignoraba de dónde provenía la fragancia que arrastraba la brisa, pero sabía que aquel era el momento que tanto había esperado. Nadie sabe exactamente cuántos lirios olió aquel día, pero los trabajadores que lo observaban supusieron que pudo haber olido cerca de 5.000 lirios antes de hallar el que buscaba. De este lirio que señaló como hacía habitualmente con un trozo de camisa, produjo una nueva especie de lirio con olor agradable. Pero el chabón se arrodilló y dentro de 5.000 ejemplares logró encontrar el único, lo desarrolló y hoy tenemos lirios perfumados. ¿Qué decirles, no, de este sujeto? Lo más interesante era su creencia de la relación psíquica existente entre el hombre y sus plantas. Los conceptos fundamentales estaban claros. Amaba a sus plantas y las trataba como amigos. Creía que tenían sentimientos y que estaban dotadas de una conciencia primitiva. Las veía como dueña de una personalidad única y diferenciada. Creía que las plantas podían captar imágenes mentales y pensamientos mediante una especie de telepatía. Visionaba el tipo de planta que quería crear y con la cooperación de la planta creaba nuevas especies. Hablaba a sus plantas aunque se suponía que no podían entender el significado de sus palabras, pero creía que comprendían su intención. Amaba las plantas y las colmaba de afecto y de ánimo en la creencia de que ellas responderían con sus emociones. Burbank atribuía su éxito tanto a las creencias como a su intenso trabajo y tratamiento científico de cultivo selectivo. ¿Qué es lo que le hacía sospechar a la gente que él veía auras?
Porque él mientras caminaba por las largas hileras de sus plantas, podía, podía ver la que iba a ser un éxito y rechazaba algunas que todavía no mostraban indicios de anomalías. Los asistentes de él nunca lograron hacer, sus discípulos nunca lograron tener la efectividad que él tenía para elegir la planta que iba a terminar desarrollando la nueva especie. Donald Martin, un perito agrícola que conoció a Burbank, dijo, iba a lo largo de una larga hilera de gladiolos y arrancaba los que no quería con una rapidez como podía cogerlos y tirarlos a un lado. Parecía tener un instinto que le decía si una minúscula planta iba o no a crecer para convertirse en la clase de fruto o planta que quería. Aunque solo midiera unos centímetros, yo no podía ver ninguna diferencia entre ellas, ni siquiera cuando me detenía y las observaba de cerca, pero Burbank le basteaba con una ojeada. ¿Cómo podía un hombre hacer esto sin poseer un sexto sentido? ¿No captaba el mensaje de debilidad o de fuerza que las mismas plantas le comunicaban? Las personas que plantaron estos vegetales rechazados por Burbank se encontraron que ninguno ofreció la cualidad que él buscaba. O sea, sus asistentes cuando veían que él desechaba plantas, se las llevaban y las desarrollaban ellos para ver si le podían discutir algo. Y no le podían discutir a Burbank, porque la pegaba. Burbank a menudo desafiaba a la gente que se llevaba estas plantas rechazadas a su casa y las plantaran. Quizás no temía equivocarse porque quería poseer unos dotes fuera de lo común para comprender las plantas y comunicarse con ellas. Una cosa rara, mística que hubo alrededor de Burbank es que el 13 de abril de 1906 hubo un terremoto tremendo en California que duró 53 segundos y devastó completamente a San Francisco y grandes partes de la ciudad, incluyendo Santa Rosa, pero que durante el terremoto el invernadero de Burbank no se rompió ni un solo cristal. Y aunque el edificio principal del rancho se vino abajo, ninguna planta resultó perjudicada. Ah, no es difícil percibir en un hombre que reconocía ciertos tipos de música le causaban dolor y que podía oler el rastro de un zorro, unos complejos dotes de percepción y transmisión. Transmitía amor a las plantas y éstas lo captaban. Hablando con las plantas las tranquilizaba con su amor y ellas podían sentir su afecto y comprensión. Pero eso no era todo. Se decía que él podía curar las enfermedades mediante la imposición de manos. Si eso era así, ¿cuántas veces lo hizo con plantas lesionadas? Hacía reiki a las plantas. No es algo tan loco, hoy en día lo podemos escuchar que mucha gente le hace reiki a las plantas. Se afirma que Burbank había dicho, a veces me siento muy cerca del poder infinito. En estas ocasiones he podido curar a personas enfermas, así como muchas plantas que sufrían. La manera exacta en que lo hacía o cómo se comunicaba con las plantas seguirá siendo un misterio. Helen Keller nos dio un indicio de lo que este hombre podía sentir. Dijo que Burbank tenía un raro don, la actitud receptiva de un niño. Escuchaba las plantas mientras éstas le hablaban y aprendió muchos secretos de ellas escuchándolas atentamente. Helen Keller sintió que Burbank era un niño sagaz, capaz de comprender el lenguaje singular de las plantas y de los árboles. Además, según la mujer, él era consciente de la individualidad y el genio de las plantas, algo especial que podía alentar haciendo que la planta creciera adoptando su forma más perfecta. Que las plantas estén vinculadas de manera individual, que sean personalmente individuales, es algo que va muy en contraste con una producción industrial. Esto es lo loco que tiene Ludwig Burbank, ¿no? Burbank sentía que probablemente las plantas se comunicaban con él mediante vibraciones u ondas, ya que describió el universo como una inmensa vibración. No obstante, nadie parece saber con exactitud lo que sentía o percibía en presencia de las plantas, aparte de una alegría y un amor irresistible que a menudo asociaba con los niños. Este hombre, que no tenía hijos, comparaba con frecuencia sus plantas a los niños y los describía diciendo, todo animal es sensible a lo que lo rodea, pero de todos los seres vivos, el niño es el más sensible. El medio actúa sobre él como el mundo externo actúa sobre la placa fotográfica.
toda posible influencia dejará una huella en el niño y los rasgos que esté heredado serán superados hasta cierto punto, siendo en muchos casos incluso más importante que la herencia. Lo que quiere decir Burbank acá es muy interesante. Él está hablando de que nosotros podríamos hablar de que más de genéticamente algo, un ser humano genéticamente puede heredar de rasgos físicos o también de rasgos emocionales. Esto atentaría un poquito el concepto de que podemos tener traumas de vidas pasadas o de familiares que vivieron traumas y lo pasaron mediante información, porque él dice que en un contexto adecuado el niño puede mejorar su vida y sus vínculos y todo su desarrollo alejadísimo de lo que haya heredado espiritualmente o físicamente. Eso lo relaciona con las plantas. Bueno, y como les decía al principio del video, em, hay esta discusión para cerrar el video, para dejarnos pensando un poco. Dice Luder Burbank que la discusión sobre los derechos de la propiedad intelectual de las semillas. Dice, Luder Burbank fue uno de los mayores inventores de todos los tiempos, admirado como un ejemplo de originalidad, ingenio y perseverancia. A lo largo de una venerada carrera que duró 50 años, Burbank desarrolló más de 800 variedades de plantas, incluyendo verduras, flores y más de 200 frutas, entre ellas la ciruela Santa Rosa, el durazno Juliel Berta y la nectaria Flaming Gold. Burbank desarrolló también una papa resistente al tizón altamente exitosa que se conoció como papa Burbank. En la época que el fitomejoramiento dependía principalmente del ensayo y el error, Burbank logró variedades de frutas más sabrosas, resistentes y productivas. Por eso estaba tan en el ojo Burbank. Si hubiese sido alguien que no hubiese afectado la productividad, quizás Estados Unidos no le hubiese dado tanta bolilla. Curiosamente, incluso sí fue capaz de crear un negocio de cría altamente exitoso. Luder Burbank se quejaba frecuentemente de que no podía patentar sus creaciones ni disfrutar de ninguna forma la protección de la propiedad intelectual. Y acá estamos viendo la otra cara de Luder Burbank. No, él sabía perfectamente lo que le estaba otorgando a la humanidad. Y en ese momento no había leyes que amparaban el patentamiento de las semillas. Luder Burbank estuvo cerca de la muerte, con una pulmonía por vivir adentro del invernadero cuando no tenía dinero. Fue una persona que siempre estuvo al límite. Entonces yo creo que siempre hubiese querido tener un mejor estilo de vida en base a sus descubrimientos, más allá que lo hacía porque le gustaba y porque era una obsesión. Y acá nos lleva a reflexionar, si había tanto esfuerzo por parte de Luder Burbank y grandes corporaciones se podían enriquecer de los desarrollos de él, ¿por qué no sería justo que patentara? Pero también te pongo la otra cara. Lo que se patenta deja de ser accesible a la humanidad y tiene un sobrecosto. Y ese sobrecosto lo termina pagando siempre el consumidor. Nada más claro que el claro ejemplo de los medicamentos. Un medicamento es muy barato fabricarlo, pero es muy caro por su patente. Las patentes tienen que caducar en algún momento en el sentido que cuando el laboratorio recupera el dinero que gastó en ese científico y en esa estructura y todo para descubrir, una vez que se cubrió todo ese gasto, la patente tendría que ser libre. Pero bueno, eso es para otro tipo de debate. Volvemos a las plantas. De hecho, la historia de Burbank contribuyó a precipitar uno de los acontecimientos más significativos de la historia de la propiedad intelectual, la Ley de Patentes de 1930. Burbank vivió hasta 1929, ¿no? Si no me equivoco. No, 1926, que permitía patentar variedades vegetales reproducidas asexualmente, que era lo que hacía Burbank. Thomas Edison testificó en el Congreso apoyando la nueva legislación, señalando que la introducción de patentes de plantas nos dará muchos más Burbanks, ¿no? Como que eso, pagarles iba a incentivar a que más gente se meta en el desarrollo de las plantas. No todo el mundo estaba convencido. Por ejemplo, el congresista Fiorello LaGuardia respondió argumentando que Luder Burbank estuvo muy bien sin protección de patentes. Esto lleva a pensar que después, cuando estuvo la ley de patentes, muchos empezaron a desarrollar cultivos de selectivos por dinero y no por amor. Y con esto dejo a ustedes a que reflexionen si tienen ganas sobre este tema. Por favor, suscríbanse a mi canal, así les sigo metiendo fichas a YouTube, que me encanta hacer estos videos. Y pónganle me gusta. Y lo más importante, si tienen algo que comentar sobre esto que les traje de Luder Burbank,
leo sus comentarios en el próximo video sobre el cuarto capítulo del poder psíquico de las plantas.